Aquí estamos en tu canal favorito, Fe Sin Filtro, donde creemos en que algo va a pasar. Hoy tenemos un tema interesante, un tema poderoso y un tema que es importante para todos nuestros oyentes. Y es la iglesia. Pero antes, a ti que organizas actividades, sí, a ti mismo te estoy hablando. Si necesitas afiches, necesitas ticheres, tazas, medallas, trofeos, Editor Emanuel trae la solución para ti. Y es una de las mejores en la zona. ¿No quieres tomarte un café en la mañana con una foto tuya? O tal vez no quieres un t-shirt personalizado para San Valentín. Editor Emanuel trae todo esto para ti. Así que Editor Emanuel en la vuelta. Vamos a dejar de que estos panelistas, ya ustedes me conocen, Javier Nolasco, su amigo y hermano en Cristo. Amén. Pero vamos a dejar que estos insignes y egregios hombres de Dios se presenten esta noche. Así que vamos a dejar a Jeffrey Gil. Amén, ya él me presentó, pero Jeffrey Gil para ustedes. Estamos aquí en esta noche. Para los que lo están escuchando, si es día a día, buenos días para ti, buenas tardes. Para que hoy tenemos un tema importante que queremos compartir con cada uno de ustedes, que creemos que será de gran bendición para los oyentes. Dios les bendiga a mis hermanos. Espero que se encuentren todos bien. Bienvenidos a este contenido, Gloria al Señor. Mi nombre es Daniel Nolasco. Entonces vamos a estar, como dijeron mis compañeros, mis hermanos, estar desglosando algunos temas sumamente interesantes el día de hoy. Así que nada, ya usted sabe, estamos aquí, esperamos ser de bendición para su vida. Bien, no olviden suscribirse y darle like al video. Pero vamos a esto. El tema que traemos hoy es ¿qué es la iglesia? Entonces, vamos a dejar de que nuestro hermano acá diga para él qué él entiende como iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bien, fíjense, cuando hablamos de iglesia, cuando una persona se le pregunta qué es una iglesia, lo primero que piensa usualmente es en una estructura, en un edificio. Más la iglesia, si nos vamos bíblicamente hablando, es más que una estructura, es más que 4 paredes. La iglesia bíblicamente podemos definirla como un organismo vivo, espiritual, diseñado, claro está, por Dios, y también un cuerpo. Y a eso me conecto con lo que estaba diciendo. ¿Por qué vivo? Porque justamente la Biblia, el apóstol Pablo, hace una alegoría, una metáfora, y él hace una similitud entre lo que es la iglesia con lo que es el cuerpo biológico. La iglesia, en su funcionamiento, en su crecimiento y su desarrollo, es similar al cuerpo suyo y mío. ¿En qué sentido? En la Biblia dice, en Romanos capítulo 12, versículo 5, el apóstol Pablo dice: y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí es que nosotros, con toda nuestra diferencia, con toda nuestra verdad, con toda la diversidad que podamos tener como entes pensantes que somos personas que todos tenemos una función. Y ahí es donde va desarrollándose lo que es la iglesia en su definición. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga de manera especial a este ministro. Bien, hoy no vamos a hablar de denominaciones, ni de distintas religiones, ni de qué piensan los católicos, ni qué piensan los pentecostales. Y bueno, eso va a influir realmente en lo que vamos a estar diciendo hoy. Ese no es el enfoque principal, hablar de la iglesia pentecostal, sino de la iglesia en su sentido general. Así que, Jeffrey, ¿cómo la iglesia ha beneficiado al mundo? La iglesia de verdad es una bendición para el mundo, aparte de la salvación, ya que por medio de las iglesias es que se predica la salvación. La iglesia también ha aportado en el mundo, tanto como el orden, tanto como enseñar el amor, esos valores. Nosotros como iglesia, nosotros le inculcamos eso al mundo, y por medio de la iglesia que andamos en orden y las personas que andan conforme a la voluntad de Dios son un ejemplo para la comunidad, para el mundo. Amén, amén. Sí, yo, te hago esta pregunta porque hay algunas personas en las redes comentando de que hay que borrar de la existencia a la iglesia, o de que la iglesia es una manipulación o es un manejo de la comunidad para poder controlar a las grandes masas. Pero realmente, si nos vamos a la historia, la iglesia ha beneficiado
de manera significativa al mundo. Yo creo que es la organización que más ha beneficiado al mundo, ya que si tenemos universidades, es por la iglesia. Yeah. Si tenemos escuelas, es por la iglesia. Si tenemos orfanatos, es por la iglesia. Y eso, que no hablamos de la Biblia, que también de ahí se sacan muchas de las leyes que nosotros tenemos como morales, pero también leyes que son penales. Pero bien, hoy, una de las cosas que también vamos a estar desplayando en este momento es el pensamiento que tienen los amigos, aquellas personas que no son cristianas, sobre la iglesia. No solamente los cristianos, porque quiero entender yo de que todo el que se dedica a ser cristiano sabe lo que es una iglesia, Yes. y así sucesivamente. Y bueno, si es cristiano, va a una iglesia. Pero, Jordani, ¿qué tú le dirías si tú tuvieras un amigo enfrente y venga con esas cosas tabú, que yo me voy a convertir cuando yo envejezca un poco, de que no me siento preparado, O cuando de que Dios me estoy toque? esperando que me moche un pie? Bueno, no son tan específicos, pero siempre tienen una excusa. Amigo que me escuchas, o persona que no eres cristiana, una de las cosas que más me ha llamado la atención a medida que hemos ido desarrollándonos, ¿verdad?, en lo que es el evangelio, son todas las excusas que podemos escuchar. No solamente las excusas que tú mencionaste, hay una muy popular también, y la quiero mencionar ya que estamos hablando de la iglesia. Muchas veces dicen que no es necesario que yo vaya a la iglesia. Yo supongo que ustedes lo han escuchado eso. Sí. No es necesario que yo vaya a la Yo soy iglesia. buena gente. Exacto, porque yo tengo que ir a la iglesia si yo puedo orar con Dios en mi casa. Mi hermano, mire, eso es una excusa barata, que usted no se quiere mover. Y le damos Biblia por si acaso. Usted no se quiere mover de su casa, no quiere ir a la iglesia, pero mejor diga que usted no quiere ir. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas se acerquen y se congreguen los unos con los otros. El apóstol Pablo fue uno de los que más pues enfatizó esta parte. Nosotros somos un cuerpo, y eso lo mencioné ya anteriormente, somos un cuerpo. Si tú quitas una parte a una fogata, que es una de las cosas más populares que podemos decir para que la gente pueda entender, y es que si tú tienes una fogata y tú quitas una leña, la leña que fue apartada se va a apagar. Ahora, las que todavía siguen juntas, ¿qué va a pasar con el fuego? El fuego se va a mantener. Yes. Entonces, así mismo, cuando usted no va a una iglesia, mi hermano, por más que usted ore, por más que usted diga que usted es una persona de su casa, y etcétera, es necesario que usted se congregue. No le estoy diciendo que usted tiene que ir todos los días, pero por lo menos comience con un solo día. La Biblia dice, Jesús hablando, debemos de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que pasa con mucha gente es que tú quieres darle todo tu tiempo a los oficios, a tu trabajo, a tu tiempo de ocio, dígase tú disfrutar, ¿verdad? Tiempo de recreación. Pero, ¿cuál es tu tiempo de Dios? ¿Cuándo vamos a tomar un día, un momento para ir y, ¿verdad?, y recibir una palabra de parte de Él? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces, realmente, una de las excusas también es que yo estoy esperando que Dios me toque. Yo estoy esperando que Dios me toque. Cuando Dios me toca, Ojalá ahí que yo me no te voy toque nunca. ahí yo me voy. No, mi hermano, eso no es así. Entonces, como en esta hora estamos aquí para instruirte, para enseñarte, ¿verdad?, conforme a lo que Dios ha puesto en nosotros. Déjame decirte que Dios ya te está tocando en el preciso momento en que se te está predicando de la palabra. Yes. Con eso Dios te está tocando. Ahora, es tu decisión si tú abres la puerta de tu corazón y lo dejas entrar. Y eso depende de ti. Lo que pasa es que la gente se ha introducido en su mente algo erróneo, y es que Dios tiene que venir del cielo y hablarte. No, mi hermano, Dios te está hablando ya. Hace mucho que Dios, con personas que están viendo este video, ha tratado. Mas, sin embargo, no has dado el paso por inseguridades, por el qué dirán, que es muy frecuente también. No, que mis amigos me van a decir que yo soy vieja ya, que yo soy viejo porque me convertí. Por el qué dirán, todas esas cosas es la que a veces interrumpen ese momento en el que tú entiendas de que Dios te está llamando.
También, antes de cederle la oportunidad a Jeffrey, una de las cosas que se presentan o que presentan los jóvenes de hoy en día es dudas en cuanto a si una congregación, una iglesia es legítima. ¿Por qué? Porque en las redes, lastimosamente, ha sido una bendición para la iglesia, pero también ha sido una destrucción. O sea, ha servido para destruir cimientos de que tienen muchos años construyéndose. Entonces, ya con las redes, las personas se van construyendo algo sobre la iglesia. Entonces, lastimosamente hay muchos pensamientos y dudas que tienen las personas sobre la iglesia. Y si a la iglesia que yo voy el pastor se roba el diezmo, por ejemplo, o qué es eso, la cosa rara que ellos hacen, de que comienza a hablar extraño, ese tipo de cosas le causan ciertas incógnitas, ¿verdad? Y producen ellos dudar de la legitimidad de la congregación o de la iglesia que está en su sector. Así que, Jeffrey, ¿qué tú le podrías decir a esas personas? Presentarle primero a Jesús, explicarles desde un inicio que vamos a la iglesia para ser seguidor de Jesús, para imitar a Jesús y no imitar al hombre, porque muchas veces dicen no, que no puedo diezmar, no puedo ofrendar, porque yo voy a hacer rico al pastor y a su familia. Lo que hay que explicarle es que el evangelio, la iglesia se mueve con lo monetario, con el dinero, etcétera. Y en el momento que tú deposites ese dinero al folí, ya tú se lo entregaste a Dios. Hallará el pastor, hallarán los líderes, si no administran bien ese dinero. Y también muchas veces dicen, no, es que cuando yo voy a la iglesia, lo veo a ellos como danzando, hablando en lengua. Eso ellos, muchos como que se sienten extraños, como que se asustan. Entonces, es la manifestación de Dios y es normal que se sientan un poco extraños, pero sabemos que es cuando Dios se manifiesta y muchas veces desconocen lo que pasa. Yo te podría entender en el sentido de que una persona diga, porque es muy frecuente, ¿verdad? Sí. De que no vaya a la iglesia por lo que pasa en la iglesia, dígase espiritualmente, el hablar en lengua, el danzar. O la logística. Que son esas cosas que vamos justamente a hablar más adelante. Pero hay una cosa y es las personas que dicen, yo no voy a la iglesia por una X cosa que le haya pasado con un miembro de dicha congregación. Y eso principalmente pasa con las personas que son descarriadas, o sea, que fueron cristianas, fueron heridas tal vez en la iglesia por una situación u otra y hoy están resentidos, no quieren ir a la iglesia porque ellos dicen que en la iglesia todos son hipócritas, etcétera. Eso ha pasado y hay personas también que tienen ese sentimiento, ¿verdad? No lo podemos culpar porque lamentablemente la iglesia está conformada por personas que no son perfectas. Sí. Hay una metáfora muy popular de que la iglesia es un hospital y no es una metáfora para algunos. He escuchado que como que no les gusta, pero realmente es una realidad. La iglesia es un hospital. Hay personas que están, verdad, buscando una sanidad no física en este caso, sino una sanidad espiritual. Entonces no todo el mundo está sana, no todo el mundo tiene su mente amueblada. Por eso es que si una persona, amigo que me estás escuchando, en un momento te ofendió, te hizo algo que te hizo sentir mal y tal vez por eso es que tú no quieres congregarte a una iglesia, te hago el llamado, te hago la invitación de que le des una oportunidad, de que no vayas por el hombre, no vayas por una persona. Yes. No vayas por el hombre, porque el hombre te puede fallar y te puede ofender. No, te va a fallar. Eso es evidente. Ahora, que no se nos olvide, y República Dominicana es uno de los países más creyentes, me atrevería a decir, pero lamentablemente muchos dominicanos nos hemos conformado con el creer en Dios, creer que Dios existe, pero no creer en Él, no creer en su palabra. Entonces acércate por Él. Date una oportunidad a ir a una iglesia, no por las personas, no por el ser humano, sino por lo que Dios puede hacer contigo. Muy bien. También una de las cosas que ya vamos a ir tratando, de que se trató de manera breve, el hablar en lenguas. Bien. Yo voy a permitir que antes de yo dar mi opinión de los panelistas que estamos aquí, ¿verdad? Porque yo entiendo que ustedes dos piensan lo mismo. Sí. Yo pienso algo un tanto más sublime. Así que vamos a dejar vamos a permitir de que nuestro hermano Jeffrey nos diga, Jeffrey, ¿qué es eso? El el hablar en lengua. Háblenos de eso a los amigos que están ahí. Vamos a
a ver cómo le hablamos de esto lo más sencillo posible para que puedan entender tanto como los cristianos, los que no son cristianos, los nuevos creyentes en el Señor. Cuando vamos a la Biblia, podemos ver que el libro de los Hechos habla de dos tipos de lengua. Primero comienza en Hechos capítulo 2, versículo 2 en adelante, de que dice que cuando el Espíritu Santo llegó, los discípulos que estaban en el aposento, todos fueron llenos y comenzaron a hablar nuevas lenguas. La lengua que ahí menciona es lo que tiene que ver con idiomas, que... Ejemplo, que si habían judíos en aquel lugar, podían hablar en otras lenguas, en otro idioma, y las personas que estaban ahí podían entenderlo, y eso es un tipo de lengua que muchos cristianos pueden hablar, que cuando llega el Espíritu Santo, la gente que hablan español pueden hablar inglés, eso puede ser posible. Pero también hay otro tipo de lengua que es un poco más controversial, que es la lengua espiritual que habla en 1 Corintios capítulo 12, me parece que es que el apóstol Pablo habla sobre esa lengua. Y es esa lengua que cuando tú hablas misterios con Dios. Pero Pablo dice, si tú vas a hablar esa lengua y tú no sabes lo que tú estás diciendo, es mejor que tú hagas silencio, porque mejor lees 5 palabras con conocimiento que muchas palabras que no tienen conocimiento. Ahora bien, ¿dónde es que yo no estoy de acuerdo? De cuando nosotros queremos hablar esa lengua en público, donde hay muchos amigos, donde hay escenario grande. Si no hay un intérprete, es mejor que tú calles, porque no lo que tú le estás diciendo no es que está mal, sino que no es ético, porque hay muchas personas que se van a quedar en el aire. ¿Qué es lo que Jeffrey está diciendo? Porque lo que yo estoy hablando en el momento, mi espíritu es edificado, pero mi conocimiento, mi mente queda como en el aire. Amén. Y realmente eso es lo que pasa con muchos amigos, de que escuchan a una persona hablando en lengua se asusta, ¿verdad? Y dicen, pero ¿y qué es eso? Algunos se estremecen y sienten una cosita, una brisita, Sí. ¿verdad? Pero ahora yo voy a dar mi opinión sobre el hablar en lengua. Dale, Benito, quiero escucharte. Como Jordani cree lo mismo que Jeffrey, ¿sí o no? Sí. Dale. ¿Verdad? Entonces, bien. Hablar en lenguas, como estuvo diciendo Jeffrey, que ahí sí estoy de acuerdo, es cuando nosotros hablamos idiomas que nosotros no manejamos, ¿verdad? Incluso cuando buscamos en la Biblia, la semántica de esa palabra es glosa, ¿verdad? Dialecto. Pero ahora, eso desaparece en el siglo I, ¿verdad? Porque eso era una profecía y era señal para los judíos de que verdaderamente había venido el Mesías. Entonces era una señal. Eso desaparece en el siglo I. Y adivina cuándo vuelve a aparecer. Hace 100 años, en el 1907, en la calle Azusa. Tenemos estos acontecimientos en una iglesia presbiteriana. Pero no viene con el mismo contexto bíblico. Viene con una nueva definición que es glosalalía. Palabras mal conjugadas. O sea, eso que usted ve de que va. Mira, yo Rambo, personalmente... saca la bazooka. Personalmente no digo, esa lengua no es de Dios. Ahora, yo digo, y para el que lo quiera coger, que lo coja. Cuando salta con el yo quiero que usted me diga qué es eso. Explíqueme qué es eso. No, eso es misterio con Dios. Yo quiero imaginarme al apóstol Pablo haciendo lo que usted está haciendo cuando usted está hablando en lengua. Pero no puedo, porque no es lo mismo. Porque su contexto actual no es el mismo que el bíblico. Y ahí es donde encontramos el gran problema. Lo que las personas no entienden, que a la hora de estar hablando en lengua, no están diciendo palabra por decirla. Y ahí es que yo entro en la dicotomía con mis hermanos y entro en las discusiones, porque ellos proponen y dicen de que cuando están hablando en lengua, están desatando algo, están haciendo tal cosa. ¿Pero el qué? Y no lo saben porque no hay intérprete. Y si no hay intérprete, entonces deberían de callarse. Entonces, la lengua hoy en día se usa como un tipo de manipulación, ¿verdad? O sea, yo estoy predicando, tiro un código, hablo lengua para darle veracidad, ¿verdad? O darle un sazoncito a la prédica. Sí, o decir que tú tienes a Dios. Entonces, yo veo que la lengua de hoy en día realmente se ha utilizado un tanto mal, porque también los amigos no entienden eso. ¿Me entiendes? Y Pablo siempre nos motiva a que lo que nosotros vayamos a hacer, pensemos en las personas que nos están rodeando. Entonces los amigos no entienden eso.
Así que si Uldani tiene una opinión concerniente a eso, entonces es la oportunidad para hacerlo. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Ahora, yo lo que pienso y es mi pensar como persona individual. El hablarle lengua, mis hermanos, el apóstol Pablo en Corintios, como lo dijo Jeffrey, capítulo 14, lo puede buscar, habla sobre esto y lo aborda de una manera, mire, sin desperdicio. Y es que el apóstol Pablo dice, pero todo hágase con decencia y con orden. Exacto. Lo que pasaba en Corintios era un desorden donde todo el mundo hablaba en lengua y Jeffrey hizo la distinción que obviamente el hablar en lengua es un don que proviene del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay una lengua que es humana, donde las personas, tú no hablas el idioma, por ejemplo, yo no hablo el idioma de mi hermano Javes, pero Javes me entiende. Entonces, eso es una lengua humana. Hay lenguas angelicales donde el espíritu de la persona que está hablando es el edificado, porque yo no voy a entender lo que Javes en ese momento está diciendo. Entonces, mis hermanos, el punto de él hablar en lengua es que lo podemos hacer y es algo que viene de Dios. Como dice el apóstol Pablo, anhelemos, busquemos los dones del espíritu. Está fenomenal que hablemos en lengua porque nuestro espíritu es edificado. Donde está lo malo es en utilizarlo de forma desordenada. Incluso el apóstol Pablo fue muy directo cuando dijo que que a la iglesia de Corintios que no hablar en lengua delante de personas que no son cristianas para que no pensara que son locos. Así es. Lo dice así. Entonces realmente tenemos que tener en cuenta esa parte. ¿Y qué ha pasado? Hay personas que amigos que cuando ven todo eso de las personas en iglesia hablando en lengua, pues medio que se asustan y ya usted sabe. Y yo le pido a esos ministros, a esos adoradores, a esos pastores, que por favor, si no hay necesidad de que tú hables en lengua, de que tú clames en lengua, es que ellos no pueden resistir. Por favor, no estén hablando de que lengua de una forma como que se transforma en el público, donde hay amigos que se quedan como que se asustan. Ora en intimidad con Dios, habla toda la lengua que tú quieras, porque Pablo lo dijo. Emma, yo estoy diciendo esto, pero yo hablo lengua más que todos ustedes. Entonces, habla en lengua en el silencio. Ahora, si hay un intérprete, predica, habla en lengua todo lo que tú quieras. Pero si no hay intérprete, por favor, haz silencio porque no digan que estamos locos defendiendo al evangelio. Es que Jeffrey, tú tienes que entender que esto es locura para lo que se pierde, mi hermano. Y eso, que pero eso fue un próximo ¿locura de qué? Eso fue un próximo contenido. Los textos bíblicos mal interpretados. Sí. Mi hermano, cuando la Biblia habla de que esto es locura para lo que se pierde, se está hablando del evangelio, no de toda la locura que tú quieras hacer subiéndote a una silla y botando de que llama. ¿Ustedes creen que nada más se puede hablar en lengua con intérprete? O sea, si en la iglesia no hay una persona con don de interpretación de lengua, no se puede hablar. Bueno, de que se puede, pero no es ético. Porque está bien, estamos en un escenario en la congregación y yo hablo en lengua. Mi espíritu se va a edificar, pero el pueblo no va a entender nada. Y si el pueblo no va a saber lo que yo voy a decirte, mejor me quedé callado. Pero sí, hay muchas personas que lo hacen. Okay. Pero nada, vamos a seguir con el otro punto, que esto está bueno. Y el siguiente punto que vamos a tocar es uno que hay que agarrarlo con pinzas. Ahí sí. Bueno, voy a tener que agarrarlo yo porque yo soy también el único que tiene un pensamiento diferente, ¿verdad? Y un tanto más lógico que mis hermanos acá. No, ahora yo quiero escucharte lo que tú vas a decir. Comienzo yo primero porque ustedes después... No, porque comenzaste mal. Claro. Vamos a ver la lógica tuya, dale. Ok, perfecto. Vamos con el tema del diezmo. Ay, mi madre. Cuando dije diezmo sentí que algo se rompió. ¿Tú te vas a meter ahí en serio, ministro? Hay que meterse en eso. Porque los amigos tienen que entender, conocer. O sea, las personas que quieren en una iglesia tienen que entender que el diezmo. Claro. Tienen que saber que no todos los pastores se roban los diezmos. Para que ustedes puedan diezmar. Pero primero tienen que saber. Qué es el diezmo. Lo primero, encuentro también un contraste. Encuentro una incongruencia muy fuerte entre el diezmo bíblico y el diezmo actual. Para mí, el diezmo actual es una extrapolación del diezmo bíblico. Me explico por qué. Vamos a Malaquías. Malaquías, que se usa la cita más famosa para hablar del diezmo. Yes. Ok.
para explicar un poco de contexto, de que Dios se está quejando contra el pueblo porque el pueblo le ha robado el diezmo, ¿verdad? Porque no lo ha llevado al alfolí. Perfecto. Y entonces por eso Dios no ha reprendido al devorador porque ellos le están robando a Dios. Vámonos aquí. Vamos a contextualizar, que eso es lo que a los cristianos no les gusta. Así que vámonos aquí. Primero, el diezmo. ¿Qué es el diezmo en la Biblia? El diezmo era la 10ª parte de la cosecha. Pero, ¿sabes? Y si yo soy carpintero, en esos tiempos, claro, si una persona era carpintera, ¿qué iba a hacer? ¿Llevar el dinero? No. Iba con ese dinero del 10%, compraba cosas para llevárselo a los sacerdotes. Ellos no llevaban dinero. Esa es la primera diferencia. El diezmo bíblico no es cuarto, era comida. Seguimos, alfolí. Alfolí hoy en día es donde se echa. Alfolí en esos tiempos es donde se almacenaba la cosecha. Y vámonos con algo más contextual. El diezmo era como el impuesto de los judíos. Así que por eso que yo digo que la iglesia agarró el concepto del diezmo y lo trajo acá. ¿Está mal diezmar? Conociendo esto, no debo diezmar. No digo eso. Sino, usted debe de diezmar, óigame para qué. Porque usted está ayudando a su iglesia. O sea, si usted se congrega en una iglesia, entienda que se compra suape, escoba. Claro. ¿Entiendes? Instrumentos, o sea, sonidos. para mí es irresponsable que usted no aporte a su iglesia. Pero también es responsable para mí aquellos que dicen, si tú no diezmas, Dios no te va a reprender el devorador. Vamos a seguir con el contexto. ¿Qué rayos es el devorador? Vamos con la Biblia. El devorador en el contexto judío era un insecto que se comía la cosecha. Rompe. Comenzamos. Diezmo de cosecha. Alfolí es donde se almacena. Y devorador lo que se lo Un come. insecto. En Malaquías, el devorador no es un espíritu ancestral mágico espiritual. Que abra la Nada de puerta. eso. Por eso es que nosotros debemos coger la Biblia y cogerla por partes y definir cada una de las partes. Así que voy a dejar a mis hermanos para que se desplayen. Dame un permiso, Jeffrey, que vamos a hablar serio aquí. Dale. En esta hora, mis hermanos. No entiendo en el sentido de que tú dices que el diezmo se ha perdido, como que lo que era antes en el Antiguo Testamento con lo que se hace en la actualidad. Me explico. Explícate. Me explico. Y es que en la antigüedad, y tú mismo creo que lo definiste, el diezmo es la 10ª parte, ¿verdad? ¿De la cosecha? Sí. De la cosecha. Sí. Ahora, ¿para qué o cuál función tenía el diezmo en la antigüedad? En la antigüedad el diezmo se impuso por mandato de Dios para sustentar a los levitas que no tenían herencia. Amén. Entonces, para eso se estableció el Y diezmo para las mujeres viudas. en aquellos tiempos, exactamente, para también ayudar a los pobres y a aquellos que lo necesitaran. Ahora, Jesús incluso no lo abolió. No. Jesús no vino a la tierra para decir que ya no se debe diezmar. Incluso yo quiero leer lo que Jesús le dice a los escribas y los fariseos. Yes. Porque Mateo capítulo 23, versículo 23, dice de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer Jesús no lo estaba aquello. probando tampoco. Sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús te está diciendo, tú puedes hacer una cosa, tú Sí. puedes hacer una cosa, tú puedes diezmar, ¿verdad? Para solventar, para sustentar la obra de Dios, que también, si lo dijiste, de que los diezmos son utilizados para ayudar a las congregaciones. Nosotros las iglesias, por lo menos las iglesias evangélicas, ni el gobierno, ni el Estado, ni Luis Abinader, ningún político a las iglesias evangélicas nos da una parte económica. Entonces, ¿de dónde las iglesias evangélicas sacan para hacer actividades? Amén. De los mismos miembros de esa congregación. Así es. Entonces, usted que dice que el diezmo, no, que yo voy a estar manteniendo un pastor. No entiendo por qué hay tantas personas que no es así. Sabemos que la excepción no hace la regla. Exacto. De que hay pastores que hay que
ponerle una disciplina indeterminada. No, es que hay claro malas que personas sí. liderando iglesias. Claro que pero sí. no son todas. Pero no son todas. Es uno de los problemas. No son todas. Entonces, realmente, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con ese tema. El diezmo es importante porque no solamente tú estás sustentando la obra del Señor, sino que también tú estás diciéndole que lo que tú estás consiguiendo mensualmente es gracias a Él. Y para que te bendiga también. Porque es importante. Antes, en los tiempos bíblicos, específicamente en la dispensación de la ley, dígase el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran los ingresos en aquella época? El ganado, la agricultura y todo eso. En estos tiempos sabemos que es algo diferente. Ahora, Dios sabe de que al ser humano le cuesta dar dinero. Así es. Le cuesta dar de sus bienes. La fe se la acaba cuando le tocan los bolsillos. Entonces, cuando usted se ve de que realmente te están diciendo de que tiene que salir de ti, que tú des ese porcentaje de lo que tú estás consiguiendo, entonces ahí también tú demuestras la fe que tú tienes en Dios. Amén. Ahora, ¿me equivoco, Javes? No. Relevante. Pero lo que sí es relevante es que usted le dicen en su iglesia que si no diezma va a venir un espíritu. A ti lo que no te gusta es ese ching y ya. No, es que tú estás comprando a Dios con el diezmo. Esa es la parte que no me gusta. Que usted está comprando a Dios con el diezmo. Y que no es obligatorio. Bueno, y la iglesia que dicen que es obligatorio el diezmo. Pero, ¿qué es lo que tú dices? ¿Que es obligatorio sí o no? No es obligatorio el diezmo, es opcional. Y el que no diezma se queda arrancado todo el tiempo. No di que yo no diezmo. Si tú no diezmas, se te va a cerrar el grifo. Mi hermano, Elon Musk diezma. Lo que pasa es, Javi, déjame defenderlo un poco. Lo que pasa es que si en lo poco me fuiste fiel, Claro, en lo mucho no te pondré. Ahora yo te voy a decir algo. El apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, Claro, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sí estoy de acuerdo en que llevarlo a un extremismo de que si tú no diezmas vas a tener consecuencias graves, incluso consecuencias que repercuten en tu salvación. Ay, mi madre. No lo vamos a llevar, no lo vamos a llevar ahí porque sería un poco extremo, Sí. ¿verdad? Pero ahora una cosa no tiene que ver con la otra, mis hermanos. El diezmo es importante. Yes. No porque mira, no piense. Si tú quieres, si eso es lo que te mortifica, lo que se va a hacer con tu dinero, no piense en lo que se va a hacer con lo que tú estás entregando. O no lo des mejor. Si tú te vas a mortificar por eso, mejor no lo des. No, mira, una de las cosas que yo propongo, ¿usted le duele el dinero? Compre el suape. Claro. Compre la tambora, compre la guira. La batería. Le duele que se haga de una forma administrativa, que se distribuya así el dinero. Pues cómpralo tú. Y ya, y así tú no tienes miedo. Así es la gente con lo indigente. Yo no le doy dinero a ese señor en la calle porque tengo miedo de que vaya y se compre una droga con eso. Pues comprarle comida. Claro. Entonces es lo mismo. Así que, mis hermanos, espero de que este contenido haya sido de mucha bendición. Entonces, vaya a su iglesia, arrepiéntase, dele like, suscríbase, diezme. Yo con esto no estoy hablando de una pancarta de que no se debe diezmar, sino de que se debe de entender qué es el diezmo. Y hable en lengua, pero con orden. Claro. Eso no es muy necesario. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.